Para empezar, ¿podría presentarse brevemente y contarnos en el área de la ciencia que trabaja? Claro, yo soy la doctora Delia Irazu Hernández Farías. Soy investigadora titular A en el Laboratorio de Tecnologías del Lenguaje de la Coordinación de Ciencias Computacionales en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Muy bien. Toda historia en la ciencia tiene un inicio muy feliz. ¿Cómo inicia su historia? Ok, bueno, mi historia a mí me gusta contarles que cuando era niña me gustaba mucho con las cajas de mis zapatos jugar a que era mi computadora. Yo soy originaria de la ciudad de León, Guanajuato, entonces allá pues se hace mucho calzado y era muy fácil tener acceso a cajas de zapatos. Entonces me gustaba voltear la caja y con una pluma dibujarle teclas, entonces era mi computadora. Y si me ponía más creativa, le hacía un agujerito, entonces me salía, según yo, las impresiones de mi computadora. Me encantaba jugar a eso. Cuando pasó los años, decidí estudiar una carrera en computación y bueno, pues ahí conocí un poco de lo que se hacía en las maestrías, porque en donde yo estudié había una maestría y ahí decidí continuar en esa área y también empecé a conocer trabajos en el área del procesamiento del lenguaje natural o las tecnologías del lenguaje, que es donde yo trabajo, donde, bueno, el objetivo es analizar la manera en la que nosotros nos comunicamos y no nada más de manera verbal, sino también escrita. Luego empezaron a surgir las redes sociales, entonces esta área se volvió muy atractiva para investigar diferentes fenómenos de la manera en la que nos comunicamos. Fue así que entré a hacer una maestría allá en León. Luego tuve la oportunidad de ir a hacer una estancia de investigación en España durante 3 meses, lo cual me abrió los ojos para decir si quiero hacer doctorado. Fui a España 3 años y 1 año en Italia, donde hice mi doctorado. Luego regresé a México y aquí estuve en el INAOE 1 año y medio de postdoc, que es una estancia de investigación en un proyecto. Y posteriormente, pues regresé a León a trabajar como docente en la Universidad de Guanajuato. Y hace 2 años y medio tuve la oportunidad de reincorporarme al INAOE, pero ahora sí como investigadora. Entonces, desde entonces trabajo aquí. Muy bien. Y bueno, ahora ya nos contó un poco así de estos inicios, pero ¿hubo algún referente o alguna experiencia que marcara el inicio de su carrera en las ciencias? Que me llamaran así como O sea, que hice a lo mejor a una científica, un científico, y además de esta pasión o de este gusto, ¿no? Que tenía por las computadoras, ¿hubo algún otro referente? Pues yo recuerdo mucho cuando estaba iniciando mi carrera en la licenciatura, que veía a las compañeras que en ese entonces estaban en la maestría y recuerdo así en mi mente, tengo una imagen, traían los dispositivos móviles de aquella época que eran como las Palms y entonces medían cosas. Yo las veía por el lugar donde yo estudié que iban ahí midiendo cosas y eso me llamó mucho la atención, entonces dije, yo quiero hacer algo así. Y luego, bueno, pues una de mis maestras trabajaba con cosas de reconocimiento de habla y me llamó la atención, entonces empecé a buscar información en internet. En aquel tiempo ya podíamos acceder a eso y ahí fue donde me llamó la atención. Luego en una feria del libro compré unos libros de procesamiento del lenguaje natural donde contaban lo que se hacía aquí en México, que bueno, pues una de las personas que lo hacía es ahora un excelente amigo y colega de trabajo aquí en el INAOE. Yo no sabía en aquel tiempo que iba a terminar pues trabajando con él. Yo leía lo que él trabajaba y pues eso me inspiró a trabajar en todo esto. Okay. ¿En su campo cuál considera que ha sido su mayor aporte o descubrimiento hasta el momento? Esa es buena. Bueno, yo cuando me fui a hacer el doctorado, me invitó mi director de doctorado a trabajar en identificación de ironía en textos de redes sociales. Entonces, como sabrán, ya de por sí identificar la ironía cuando hablamos a veces nos cuesta, pues ahora escrita pues era todavía más compleja, pero pues me llamó mucho la atención el tema porque yo quería investigar cosas del lenguaje figurado, que fuera no nada más lo que hablamos de manera literal, sino lo que puede tener como un doble sentido al momento de hablar. Entonces me invitó a trabajar en eso y estuve trabajando en la identificación de ironía y sarcasmo en textos de redes sociales. Y tuve la oportunidad en aquel tiempo, cuando yo empecé mi doctorado hace 10 años, ya bastante, ¿verdad?
empezar a buscar, probar teorías lingüistas de lo que trabaja en el área de la lingüística, pero no computacional, sino lingüística más teórica. Entonces, estuve ahí evaluando algunas de las teorías que tenían ellos de manera computacional, a medir palabras, a medir frecuencias, a analizar grandes volúmenes de datos, y creo que ese es el área en la que más estuve ahí aportando, ¿no? Evaluando algunas de esas teorías. Ok. ¿Cómo cree que su trabajo impacta en la sociedad o en la vida cotidiana de las personas? Bueno, actualmente el uso de las redes sociales, como lo saben todos, pues es increíble, ¿no? Ha ido aumentando exponencialmente. A lo mejor hace 10 años la usaba más la población juvenil, ahora yo creo que la usan todos. Entonces, el trabajar con este tipo de datos, pues nos permite asegurar, en algunos casos, que no haya difusión a lo mejor de contenido agresivo. Ya después recientemente empecé a trabajar en eso. Se disemina, por desgracia, contenido que puede ofender a ciertos sectores de la población. Lo mismo con el uso de la ironía. No puedes hacer un comentario irónico que aparentemente no es ofensivo, pero lo es y puede llegar a tener consecuencias graves. Entonces, esa podría ser una aportación. Por otro lado, cuando empecé a trabajar aquí, hemos trabajado en temas de detección de problemas de salud mental. Entonces, tenemos la idea de que si conseguimos aportar algo en los textos que generan los usuarios en redes sociales y de esta manera ayudar a prevenir que los problemas de salud mental crezcan y puedan tener consecuencias pues ya irreversibles, eso es lo que estamos intentando aportar. ¿Cómo se recolecta la data de todo este trabajo? Ok. En las redes sociales, cada una de las diferentes redes sociales tiene sus propias reglas para el uso de datos. Entonces, lo que nosotros hacemos muchas veces es identificar un conjunto de palabras clave que nos permitan buscar como de una manera, en todo ese mar de información que hay, buscar ciertos datos que hablen de algo en particular. Y entonces lo que hacemos es, por ejemplo, para el caso de los textos con depresión, se va a confiar en lo que el usuario, si un usuario escribe, yo fui diagnosticado con depresión, entonces puedes ir a buscar el perfil de ese usuario y recolectar lo que ha escrito en una red social, siempre cuidando que si ellos tienen, por ejemplo, sus perfiles privados, pues no se puede, porque la red social restringe en ese sentido, ¿no? O sea, pero ustedes programan una computadora. Sí, hay que hacer un programa que descarga primero los datos y luego los tenemos que limpiar, lo llamamos nosotros, porque cuando uno usa el internet, pues nada más vemos las pantallas y los textos, pero detrás está todo el código que tiene codificadas las instrucciones para que se vean ciertos colores, para que en algún momento salga una imagen o un video o el contenido multimedia. Entonces lo que tenemos que hacer es quitar todas esas etiquetas y quedarnos con el texto plano, que es lo que escribe el usuario, y luego analizarlo. Y para esto pues hay que crear también programas que analicen lo que tú quieras. Si vas a buscar ciertas emociones, si vas a buscar secuencias de palabras, si vas a fijarte en los emojis, en los stickers, en las imágenes. Sí, mucho, sí, desafortunadamente sí. Concentrándonos a lo mejor en este fenómeno, pues sí, es un reto la manera en la que nos expresamos. Luego podemos usar una palabra que no tiene una connotación negativa si la usas en compañía de otras, pero esa misma palabra ya cuando la combinas con otras palabras puedes usarla para referirte de manera negativa a cierto sector de la población. Y bueno, eso del discurso de odio es un ejemplo. Otro ejemplo puede ser la propaganda política, puede ser crear a lo mejor o intentar hacer mal hacia una marca o hacia un producto, ¿no? Que se empieza a hacer como las fake news. Entonces ahí viene un abanico enorme de cosas en las que se puede aplicar el análisis de las tecnologías del lenguaje. Ok. Desde su experiencia, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las mujeres hoy en día en la ciencia? ¿Hoy en día o desde antes? Yo creo que de toda la vida, pues siempre
somos minoría, a la fecha seguimos siendo minoría. Ojalá en algún momento lleguemos a equilibrar la cantidad de mujeres y hombres que están desde las carreras. Yo creo que quienes decidimos estudiar una carrera en las áreas STEM, pues siempre vamos a tener esa diferencia, ¿no? Hay 10 mujeres y 30 hombres, y eso es como la constante. Pero al menos en mi experiencia, cuando yo terminé la licenciatura, sí entré con esa diferencia enorme de género. Y a la hora de egresar, las primeras que egresamos fuimos las mujeres. Éramos al revés, egresamos muchas mujeres y menos hombres en mi generación. Luego ya se fue como medio emparejando. Cuando estudié mi doctorado, yo estudié el doctorado en Europa, y uno podría pensar que en Europa era diferente la brecha, y no, era igual. Mayoría de hombres, poquitas mujeres. Y yo creo que uno de los retos pues es que le tenemos miedo a las matemáticas y a la física y a las ciencias exactas. Y a lo mejor es un miedo que traemos culturalmente, ¿no? Que se va escuchando y te dicen, es que son matemáticas, ay, qué miedo, ay, son muy difíciles. Pero yo creo que sí lo son, sí tienen su reto, pero sí podemos hacerlo y debemos al menos intentarlo. También puede ser que no te guste y que te guste dedicarte más a otras áreas, a las humanidades, al arte. Pero en el caso de las ciencias exactas, como que sí se tiene mucho ese miedo. Y lo tenemos más a lo mejor las mujeres, ¿no? Hay que, si podemos. O igual les dicen, no, es que eso es para... Eso es para hombres. Entonces, como culturalmente ya lo traes, pues no, a veces ni te animas a intentarlo. Y bueno, pues puedes descubrir que sí se puede. Y finalmente, ¿qué consejo justamente le daría a las mujeres o las niñas que están interesadas en una carrera en la ciencia? Yo creo que un consejo que les daría primero es acercarse a quienes tenemos la oportunidad de ya haber pasado por ahí, porque luego a veces las niñas pueden tener a lo mejor dudas más específicas sobre algo, y es siempre bueno acercarse a preguntar a quienes ya pasamos por ahí, porque también nosotras que pasamos por ahí en su momento buscamos a alguien que pudiera orientarnos, ¿no? Entonces, mi consejo sería acercarse a preguntar, a pedir consejos y buscar información. Ahora tenemos acceso a mucha información en internet, entonces yo creo que ese sería un consejo. Y otro, bueno, pues yo tengo la oportunidad de trabajar en un centro público de investigación. Acérquense, hacemos muchos eventos aquí que pueden venir las niñas desde la primaria, secundaria, prepa, universidad, a ver qué se hace. Porque también a veces por desconocimiento, o sea, puedes escuchar, no sé, óptica, y a lo mejor ni siquiera sabes lo que es. Tenemos aquí, o aquí en Puebla está la oportunidad de venir al centro de investigación, que es muy cerca, y tener el acceso a ver qué es lo que hacemos, ¿no? Qué es lo que se hace en las diferentes áreas, y a lo mejor puedes descubrir algo que te llama la atención, y bueno, pues ese sería mi consejo. Muchas gracias. Muchas gracias.